Bueno, gente, ¿cómo va? Espero que todo bien. Vamos a ver un poquito un video de Sylvie de Muay Thai Library. Una clase privada. Ella suele hacer clase privada con, sobre todo, leyendas de la Era Dorada del Muay Thai. En este caso va a estar con Sagat, la inspiración del peleador de Street Fighter. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a ver esa clase técnica. Voy a achicar y vamos a empezar un poquito. Vamos a ver qué dice. So this is covering distance with strikes that are painful enough that they're... Acaba de decir, esto es cubrir distancia con golpes, no recuerdo. So this is covering distance with strikes that are painful enough that they're going to be interrupting your opponent. Con golpes suficientemente fuertes como para interrumpir el ataque. And their thoughts. But you're not like leaping in. You're using smaller strikes to come in. Usando, claro, no como tirarse encima, sino usando pequeños golpes, le llama. Que es la acción de, supongo yo, la acción esa que hace de pegar muy rápido, no, lo que hace y lo que explica. Follow you through the left because you kick right. So he's saying you put the punch on top of the kick because sometimes she'll try to follow you. So like if you just do the leg kick, she might counter and punch you back. So you go high-low like whack-a-mole, basically constantly interrupting your opponent. Y va a estar usando Look at his footwork when he's showing me that, how it's just these like little bursts of movement, but his feet stay super measured. So when you low kick someone, see how he put his head forward in response to... Ven, lo que está haciendo es usar golpes consecutivos. No es, no estoy haciendo una traducción literaria de lo que está ella explicando, ¿no? Solo estoy diciendo lo que más o menos un concepto global de lo que están hablando. No quiero que sea muy literal tampoco. Le está dando continuidad a los golpes. The pain of that leg kick, and y no, fíjense que no usa un gran movimiento de cadera tampoco en ese low kick. Y eso está hecho adrede, no es que cada vez que va a patear un low necesariamente tenés que meter la cadera o todo el cuerpo en cada golpe. Sino lo que ella está haciendo, o lo que él le estaba enseñando a hacer, es justamente usar un low kick rápido, pero lo que estás haciendo es evitar que el otro golpee, o sea, cortar el combo y perseguirlo. then that's when you slap him in the face with the Una punch. forma de buscar agresividad. But look at his elbow staying so close to his ribs. Él está diciendo que no abra el It codo. says don't open your arm, like your elbow stays really low. Ven cómo avanza. Lo que hace es el So when he has tema you de que double ella up those habla. right punches, you have to take that second step in to keep going through your opponent. Tienen que hacer ese segundo paso para poder llegar. So he wants those all to kind of move together, and my footwork should be keeping myself at the right distance for each of those strikes. He hates my kick. See how he's pulling his leg out first, like he's chambering it, like Taekwondo or something, and then he brings it over? That's what he sees me doing. But he wants it to come up straight and then turn past the opponent. Le está pidiendo que levante la pierna y a último momento quiebre la cadera hacia adentro. It is faster to the hip. 45 degrees. See how when he's showing me with his hand how he wants it to go? His hand comes straight up
like up the side of the opponent, and then you turn over. See that? See how he gets longer when he starts to twist his hip? The acceleration of the kick is on the end. He pushes La me aceleración de la patada está al final. a little bit Justamente. at the end of it with his shin. See the motion he's making with his arm? That's what he wants my leg to do. Ahí dice que el movimiento ese que está haciendo justamente con el brazo es lo que ya tiene que hacer con la pierna. Fíjense, retrocedemos un poquito y ahí él va a mover el brazo y fíjense que hace el levant, hace hoy esto y esto, no entra esto y esto. Acá. Eso. Me a little bit at the end of it with his shin. Ven cómo levanta el brazo. Él está mostrando con la mano. See the motion he's making with his arm? That's what he wants my leg to do. Levanta derecho y So I quiebra. kind of, for me, I have to think that I'm kicking straight up, and then by pivoting my standing foot, that's what brings the kick over. His kick is really hard to see because it comes straight like that. Es muy difícil de ver por lo recto que va la So pierna. this is his economy of movement. He's like, if you kick out wide first and then land on the target, you've used all of your power already, and you land on the target when all your power is finished. Dice que si largas todo el poder desde atrás de todo, cuando llega a tu oponente, tu patada no tiene más poder. Le está diciendo eso. If you come Si up no entiendo straight mal. and then your power goes through the opponent, they get all of the power on the end of your kick. Same with the punch. He's showing me the hook as being the same as the kick. ¿Ve? Y hace que el hook lo largue con el codo. Fíjense cómo está. Cómo está. El codo de Sylvie está siempre al costado de su cuerpo. So see how I wind up on that? That's excess movement. Y pega con el giro del cuerpo. No, fíjense que no está usando la articulación del hombro. Estoy así, esto me lo mete. No está haciendo esto, sino que está girando. Él no mueve el brazo, lo que mueve es el cuerpo. He's like, from here to here, nothing. But you start right on the line and then go past it. El estilo que usa él So he wants to feel pega muy every fuerte, strike. pero tiene movimientos muy cortos y muy rápidos. Those little slappy ones are stinging, but they're still powerful enough. Eso lo hace muy interesante. Nothing is Sí. a tap with Bueno, y him. justo estaba diciendo más o menos algo así ella. Justamente tiene, son golpes muy veloces y lo que hace él es como acortar los recorridos de los golpes, lo que hace siempre. Acorta los movimientos, o sea, en el estilo de su pelea lo que estamos viendo es eso, que acorta el recorrido de cada golpe. Y sin embargo, desarrolla mucha potencia. And I'm still like chicken winging my arm. Chico, le dice alita de pollo porque está abriendo el codo. Le dice que él saca el codo desde... que saca el brazo desde abajo. So he can feel the difference on the end ¿Ven? as Y he's empuja like muy bien catching con those su punches. pierna. So I'm just trying to figure out what it feels like Ella está when I do tratando it de right and when I averiguar don't, so that I can like self-monitor which ones qué hace bien y qué hace are what mal. he's asking for. Vamos a So you bajarle un can poquito feel el the volumen. technique. In the first hour, I didn't even understand how loose your shoulder has to be for these crosses that he's asking for. Dijo algo así como que en la primera hora que estaba entrenando no podía llegar a entender cómo diferenciar cuándo lo hacía bien y cuándo lo hacía mal. Ella está tratando de averiguar eso, entender cómo se siente cuando hace lo que él le pide que haga. So see how everything is kind of coming out of my ribs? Even the kicks are like kind of coming straight. Dice, fíjense cómo sale todo de
de mi cuerpo. Dice costillas, dice ribs, pero es como que ella empuja con el cuerpo, con el torso. He's saying if you don't step in, you'll never reach your opponent. Si no haces un paso adentro nunca vas a llegar, porque lo tenés que seguir. If you have to follow someone, but your strikes are coming around, Si vos you'll never reach them. estás siguiendo a alguien y no avanzás, no vas a llegar. Can't see it either. See how that comes out of his ribs? Look at his feet. His feet are how he generates the power moment. El pie lo que está generando poder. Ven cómo está atrás. Ay, yo tengo la cabeza acá en medio. Mira. Ahí se ve el piecito. Vamos a ponerlo acá. Así se ven los piecitos. Ven ese pie de Sagat, el pie derecho. Justamente desde ahí nace. Fíjense que el primer movimiento para sacar la mano es el pie. Vamos a ver. Turn a little bit now. He does not turn his fist like a lot of Y people. no está torciendo lo que dice que no tuerza su puño. Twist de fist, el puño. Corkscrew at the end of a punch. Pero que He pegue hits with con the same knuckles as if you're pega con los turning. mismos nudillos que si girara. But here he's Pero explaining sin that if girar, you twist pega. your arm, you end up using your tricep. And what he wants is to use your bicep and your shoulder. Ah, y está diciendo que vos cuando justamente que torces, dice que lo que haces es generar fuerza, usar tu tríceps y le está diciendo que lo haga más con el cuerpo, con el bíceps. Y no recuerdo exactamente qué decía. Turning. But here he's explaining that if you twist your arm, you end up using Me está explicando que your tricep. And what he wants is to use your bicep and your shoulder. tu hombro, él quiere que haga fuerza, que lo genere He con does not el hombro turn y his con el fist. bíceps. Like a lot of people corkscrew at the end of a punch. He hits with the same knuckles as if Ahí estaba diciendo eso. Pega con los mismos nudillos, pero sin rotar you're el puño. turning. Yo esto lo suelo usar. But here he's explaining that if you twist your arm, you end up using your tricep. Yo estaba tratando cuando estaba más activo entrenando, no recuerdo dónde lo había visto, de hacer fuerza, de empujar para atrás con mi hombro izquierdo, en el momento de sacar el recto. Y le da muchísima velocidad y muchísimo, ese tipo de cross, de recto, tiene muchísimo alcance. And what he wants is to use your bicep and your shoulder. Del bíceps y del hombro. It's very strange, Tiene que but like salir. when you do it, it makes sense. Dice que es muy extraño, pero cuando lo empezaba a practicar tiene mucho sentido. Step with it. Yeah. Step. Yeah. Ahí le está diciendo que camina y ¡shum! Lo larga. So see how my hand is going, like, I'm kind of drive-by going to the left off of that cross? When it goes straight, that's when I'm not twisting my fist. If I twist my fist, I end up veering off and kind of clipping with the punch. See how he has a slight lean back on that kick because he's like reaching for the leg kick? Su lean back. Está tirando, se tira para atrás. So he wanted the punch to come back first before firing the leg kick. You always come back to neutral off of things. He calls it organization, but it's like getting in the right position for your next strike. Quedar en una buena See how he posición went through? para tu próximo gol. Ok. So you're like straightening your leg and landing with your foot in order to get that kind of slap. But you have to be thinking of going through the target. Not like everything leading.
From here to here, finish power once you hit your target. Bueno, eso. Está diciendo que básicamente están hablando de eso, de acortar los recorridos, de no hacer toda la push the extensión. punch, but you already start to stretch out, and then it accelerates on the end. Oh, that was so scary, guys. When you're standing there. Diciendo que pegue más atrás, So the idea is to like hit que apunte más atrás de la mano. Entonces cuando tiran, vos llegas. to your target. But when I'm thinking about it, I don't think about the target being behind his hand or behind his head. I think about it all coming straight out of my ribs. You have to be very relaxed. See how he slapped my hand? Do you see how relaxed that is? When he's like popping his hand off, he's like not like that. You go past it. En definitiva, lo que está haciendo es priorizar la velocidad o generar potencia desde la velocidad y acortar los recorridos. Bien, es un poco distinto a lo que por ahí estamos acostumbrados a ver. Bueno, en fin, hacemos el video cortito. Bueno, si les interesa, les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal, seguirme en redes, dejar un comentario si les interesa que suba algo, o si tienen algún comentario, o no sé cómo ustedes usan su recto, su cross. Estuve pensando en hacer un video explicando distintos tipos de golpes, lo puedo llegar a hacer en algún momento. Sin nada más, nos despedimos, nos vemos, abrazos a todos, chau, gracias.